Muy buenas tardes, queridos estudiantes. Espero que se encuentren muy bien en casa. Nos encontramos en el área de tecnología e informática con el docente Obermar Rojas Velasco. Para este video vamos a analizar el taller número 2, que hace referencia a las funciones básicas en Excel. Entonces vamos a entrar a ver un tema que es muy importante dentro de nuestra vida cotidiana, ya que a través de estas funciones nosotros podemos desenvolver o desarrollar papeles muy importantes o operaciones que nos van a facilitar de ahora en adelante nuestra vida, de acuerdo donde nosotros las queramos utilizar, ya sea para nuestros negocios, para nuestros trabajos, donde quiera que nosotros estemos, nos van a ser muy útiles. Entonces, para ello vamos a mirar prácticamente qué es una función en Excel. Si miramos aquí, una función es prácticamente una fórmula predefinida que realiza los cálculos utilizando valores específicos en un orden particular. Una de las principales ventajas es que ahorra tiempo porque ya no es necesario que las escribas tú mismo. Quiere decir que Excel maneja cierto tipo de comandos para que nosotros insertemos de una vez la función sin necesidad de digitarla. Eso lo vamos a ver ahora. Entonces, una función, como lo dijimos, es una fórmula. Entonces nosotros ya habíamos visto las fórmulas, pero a esta fórmula se le va a adicionar un nombre. Entonces vamos a ver las partes que conforman esta función. Cada función tiene una sintaxis, un orden específico que debe seguirse para obtener el resultado correcto. La sintaxis básica para crear una fórmula con una función es, primero, como ya sabemos, toda fórmula siempre debe ir o debe iniciar con el signo igual. ¿Listo? Como lo podemos observar aquí. Segundo, seleccionar una función. Entonces, la función debe contener o debe tener un nombre. En este caso, la función se llama suma. Dice, seleccione una función. Suma, por ejemplo, es el nombre de la función para la adición. Tercero, introducir los argumentos de la fórmula, es decir, los datos que se usarán para hacer el cálculo. Los argumentos es lo que está aquí entre paréntesis. Si ustedes miran, dice A2, 2 puntos A6. Lo que nos está indicando que vamos a sumar los datos que se encuentran en la celda A2. Los dos puntos significan hasta los datos que están en la celda A6. Entonces coge A2, A3, A4, A5 y A6. Y esos son los datos que esa fórmula va a sumar. ¿Listo? Ya lo vamos a mirar en un ejemplo en el programa de Microsoft Excel. Dice, para utilizar estas funciones correctamente es necesario que sepas cuáles son las partes de una función y cómo crear argumentos para calcular valores y referencias de celda. Entonces, prestemos atención aquí. Ya lo dijimos, toda función inicia con el signo igual. Luego colocamos el nombre de la función y por último el argumento. Recuerden que el argumento siempre debe ir entre paréntesis. ¿Listo? Entonces vamos a mirar cuáles son esos argumentos con los cuales nosotros vamos a trabajar. Los argumentos deben ir entre paréntesis, los valores individuales o referencias de celdas separados, ya sea por dos puntos o comas. Fíjate cómo voy a hacerlo en cada caso. ¿Listo? Entonces vamos a mirar un ejemplo aquí. Cuando hablamos de dos puntos, dice crea una referencia o un rango de celdas. El siguiente ejemplo calcula el promedio del rango de celdas de E19 hasta E23. Entonces, si miramos esta fórmula que está aquí, nos dice igual promedio, es decir, va a sacar el promedio entre un rango de celdas que está entre E19 y E23. Miremoslo en un ejemplo. Yo les tengo este ejemplo aquí. Entonces, yo aquí tengo cierta cantidad de datos, ¿cierto? Y yo voy a colocar, por ejemplo, tengo aquí 1, 2, 3, 4 funciones. La función suma, que son las funciones básicas, suma, promedio, máximo y mínimo. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Por ejemplo, si yo quiero sumar todos estos datos, lo voy a hacer aquí en una función suma. Entonces, ¿qué hago? Coloco igual, perdón, coloco el nombre de la función suma y voy a colocar paréntesis. Miren, abro paréntesis y selecciono, miren, los argumentos.
Entonces le voy a decir que me sume desde B4 y selecciono con el clic sostenido hasta B12. Le doy, cierro el paréntesis y le doy Enter. Y miren que automáticamente él me sumó todos estos valores que están aquí, los hice mediante una función. Si yo le doy doble clic aquí en el resultado, me dice, miren, la suma de B4, miren, B4 es esta, B4, que es el 10 hasta B12. Recuerden que los dos puntos significan hasta. Desde B4 hasta B12 y me dio el resultado 450. ¿Listo? Lo mismo lo puedo hacer aquí. Igual voy a colocar la función promedio. Entonces le digo paréntesis, selecciono los argumentos, listo, y cierro. Entonces me está diciendo que saque el promedio de todos estos valores. Entonces lo que él hace, suma y divide entre el número de números que están aquí y me saco ya la función promedio. Miremos aquí, promedio entre paréntesis desde la D4 hasta la D12 y me saco ya el promedio. Entonces lo mismo yo puedo hacer acá, miren. Entonces para la función suma, lo puedo hacer igual, suma, abro paréntesis y que me sumemos estos de aquí. Y suma. Ahora puedo hacer la función promedio, miren, promedio, listo, abro paréntesis y que me saque el promedio de estos de aquí. Cierro paréntesis y le doy Enter. Máximo, igual. Para la función máximo no se coloca todo el nombre, solamente se coloca las tres primeras letras, que es max. Selecciono estos de aquí, cierro paréntesis y miren, ¿qué es lo que hace esta función máximo? Me saca cuál es el valor más grande, el máximo valor de este rango de números. Entonces me dice que 900 es el valor máximo. Y lo mismo mínimo, no se coloca todo el nombre, sino que solamente se coloca las tres primeras letras del nombre de esta función, min. Seleccionamos aquí, cierro paréntesis y lo mismo que máximo, pero al contrario me selecciona el valor mínimo, entonces que sería 100. Listo, entonces a eso hace referencia trabajar con argumentos. Bueno, otra cosita aquí, muy básica. Recuerden que le he dicho que se podía trabajar con comas y con dos puntos y con comas. Entonces, por ejemplo, suma, miren aquí. Entonces le digo que si yo coloco aquí, me está diciendo que me está sumando todo este rango de celdas, ¿cierto? Pero si yo le coloco aquí, en vez de los dos puntos, le coloco un punto y coma, miren, él me está diciendo que solamente me va a sumar D4, que es el 100, y el D12, que es el 900. Entonces solamente me hace la suma de estos dos números, que sería 1000. Si miramos, entonces la diferencia entre los dos puntos y el punto y coma. Los dos puntos me suma todo el rango y el punto y coma me separa una celda con otra. ¿Listo? Para que lo tengan presente. Ahora sí, vamos a crear una función básica. ¿Cómo se crea una función básica? Una función básica nos permite sumar valores específicos. A continuación crearemos una función básica para obtener el dinero total donado a una fundación. Entonces es prácticamente lo que ya hicimos, sino que aquí está el paso a paso cómo lo vamos a hacer. Mira, aquí tenemos unos datos, unos donantes y una cantidad, y lo que queremos encontrar es el valor total de esta cantidad de dinero que hay aquí. ¿Listo? Entonces lo primero que se va a hacer es selecciona la celda donde quieres que esté la respuesta, en este caso B10, que va a ser aquí. Entonces yo ya lo tengo acá, miremoslos, voy a ampliar un poquito. Listo, entonces aquí están los datos. Lo primero es colocar el signo igual, ¿cierto? Lo segundo, el nombre de la función, abrimos paréntesis, seleccionamos los argumentos, cerramos el paréntesis y le damos tecla Enter y automáticamente nos aparece el valor 1000. Suma, cuando le damos doble clic, miren que él automáticamente me coloca en azulito el cuadro donde aparece el rango de celdas que nosotros estamos sumando. ¿Listo? Entonces a eso hace referencia esta explicación que está aquí, el paso a paso. ¿Listo? Miren lo que les estoy explicando. Damos Enter y automáticamente nos aparece la respuesta aquí donde digitamos la función. Ahora sí, hay un comando que se llama autosuma, mírenlo acá. Yo les decía que hoy en día no es necesario colocar o digitar nosotros mismos la función, simplemente quiero sumar todo este rango de celdas, sí, entonces lo que hago es selecciono la celda donde voy a colocar mi resultado y en la parte de arriba, miren acá, hay un
comando que se llama autosuma, y esta autosuma tiene la función suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. ¿Listo? Entonces, yo lo que quiero hacer aquí es que sumar, ¿cierto? Entonces le digo suma y le digo aquí suma. Y mire, él automáticamente me coloca la función y me detecta los valores que están arribita, mire. ¿Listo? Entonces lo único que yo le doy es enter y automáticamente él me sumó todos estos valores sin necesidad de yo colocar el nombre de la función. ¿Correcto? Entonces, si yo coloco aquí, por ejemplo, miremos aquí, le digo suma, miremos aquí, si yo le coloco aquí suma, él me va a tomar solamente el valor que está aquí. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Simplemente, mire, yo le borro los argumentos y le digo que a esa suma me le coloque estos argumentos que están aquí. Le digo enter y mire, el resultado que está aquí me lo coloco acá. Promedio, le digo, bueno, saquemos el promedio de esto también. Entonces, él siempre me va a referenciar los números que están al lado, pero entonces yo le digo, no, estos números no son los que le va a sacar el promedio, sáquenle el promedio a estos números que están acá. Le digo enter y aquí me sacó el promedio. Máximo, le digo que me saque el valor máximo, mire aquí, max, ¿recuerdan? Y él me toma de estos dos valores aquí, yo le digo que no, que esas no son. Esos no son los argumentos, sino que los argumentos que le va a sacar el valor máximo son a los de acá. Mire, el valor máximo es 579.000. Y el mínimo, lo mismo, mire. Min, y él me toma estos valores de aquí, entonces le digo que esos no son, sino que simplemente selecciono yo cuáles son los valores que voy a tomar. Y les coloco, él me dice que el valor mínimo es 255.000 pesos, que es este que está aquí. ¿Listo? Entonces, a eso hace referencia la parte de la autosuma, donde nosotros podemos tener la parte de suma, promedio, contar números, máximo y mínimo. ¿Listo? Aquí está toda la explicación de cómo se desarrolla, que es lo que acabamos de hacer. Y por último tenemos aquí este ejercicio práctico, chicos. Este ejercicio práctico lo único que ustedes deben hacer es lo siguiente. Dice el número de días con precipitaciones. En un archivo de Excel, ustedes van a copiar todo esto que está aquí en rojo. Miren, lo que está en color rojo es lo que ustedes van a copiar. Y lo que está aquí en azul es donde ustedes van a encontrar las funciones. Entonces, aquí donde dice máximo, usted me va a encontrar la función máximo y la función mínimo. Entonces, ¿qué hace usted? Coloca aquí, en vez del 20, me va a colocar la función. Entonces, coloca igual máximo y los argumentos son todos los del mes de enero. Entonces, coloca desde aquí, por ejemplo, este sería B5 hasta F5, ¿cierto? Y aquí ya lo encuentra. Y recuerden que usted puede, una vez encuentre la función, puede hacer autollenado y llena toda esta partecita aquí. Lo mismo para la función mínimo. Coloca igual mínimo y selecciona desde el 12 hasta el 20. Selecciona ese rango de números y automáticamente encuentra la función. Una vez encuentre la función, puede hacer autollenado. Lo mismo para estos valores de acá abajo, máximo y mínimo es lo mismo que acá. Simplemente que aquí ya no vamos a seleccionar los valores hacia de izquierda a derecha, sino por ciudad. Entonces aquí igual, max, y seleccionamos desde el 12 hasta el 18. Ese es el rango de celdas que usted va a sacarle el valor máximo. Y lo mismo para mínimo. Igual mínimo y selecciona el rango de celdas y encuentra el mínimo. Para total, el total es la función suma. Entonces aquí hace lo mismo. Aquí yo les coloqué. Aquí debe ejecutar la función suma y promedio. Entonces coloca igual suma y selecciona desde el 12 hasta el 18. Y aquí le da el total de toda esta suma de Madrid. Por ejemplo, para Barcelona, para Valencia, para Sevilla, es cada uno de estos datos que están aquí. Pero recuerden que usted solamente cuando encontrar el primero hace autollenado. Lo mismo para promedio. En promedio usted coloca igual promedio y selecciona desde el 12 hasta el 18. Y aquí encontramos ya el promedio para cada uno de ellos y hace autollenado. Y ese es el trabajo que ustedes deben desarrollar el día de hoy. Recuerden que los que van a trabajar en Excel me guardan el archivo en Excel y me lo envían por la plataforma en modo. Los que van a trabajar en el cuaderno, recuerden que siempre me deben colocar en la fórmula más no el resultado. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Entonces, ese es el trabajo que usted debe desarrollar. Bueno, chicos, no siendo más, me despido por el día de hoy. Nos vemos en un próximo video tutorial. Que estén bien. Chao.